es... esperen que está iniciando la grabación. José, ¿estás por ahí? Sí. Hola, José, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá. José es sociólogo, es profesor e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA y del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Y hoy lo invitamos y estamos muy contentos y contentas de que esté en este ciclo de charlas para hablar justamente de los extractivismos, esta etapa del neoliberalismo actual y también del régimen del RIGI, que lamentablemente la mayoría de las provincias están adhiriendo a este régimen que se va a llevar todas nuestras riquezas naturales y seguramente no nos va a dejar nada bueno. Pero bueno, lo escuchamos a José y después vamos a abrir para preguntas y intercambios y el debate. Gracias. Gracias, Inés, y agradecido por la invitación y la posibilidad de compartir este espacio, que más que mi exposición es la voluntad de construir un intercambio entre todas y todos. Inés, yo tengo un PowerPoint. ¿Se podrá pasar o hago la exposición sin el Power? Es lo mismo. Sí, se puede. No sé quién, Fer, ¿vos estás como administrador o está Betty? Está Violeta, Inés. Estoy yo, pero podés compartir, ¿Sí? aunque fíjate a ver si podés. Yo creo que deberías poder. Sí. ¿Ahí se ve? Sí, 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 Ah, pero se ve todo, ¿no? Tengo que cambiarlo, ¿cierto? sí. bueno, no nos vamos a adelantar a tus filminas. Ah, no, yo para que se vea mejor. A ver si lo logro hacer. Igual se veía bien, José, ¿eh? Sí, se veía. Y si no, creo que hay una opción que dice vista, creo que ahí podés poner la diapositiva completa. Bueno, ahora no le encuentro. Ahí no están viendo, ¿no? No, No. yo creo que tenés que respirar 2 o 3 veces y tomarte un mate y ahí te va a salir, ¿eh? Ay, no tengo mate. Dice el mate. Tengo café nada más. Bueno, la comparto como la había compartido antes. ¿Les parece? Sí, Sí, sí. A ver si la puedo hacer pasar. Sí. Bueno, eh, de vuelta. Buenas tardes. Gracias por la invitación. eh, a Inés, a la organización y a ustedes por estar acá. Yo preparé una intervención, espero que no se me haga demasiado extensa, de 3 partes. Una es repasar un poco la definición de extractivismo y las características y consecuencias que tiene. Otra es una breve mención a la historia de la construcción de esto que se llama el modelo extractivo exportador en la Argentina. Y la tercera específicamente referida a esta nueva ofensiva extractivista en el contexto del gobierno actual y al RIGI en particular. Así que comenzamos entonces. Respecto de la noción de extractivismo, bueno, el debate es largo, la noción se ha popularizado en las últimas décadas, hay un significado tradicional de la palabra, no es nueva la palabra, existe desde hace mucho tiempo en el campo de la geología y de la economía clásica, que refiere a la explotación de lo que se llaman los bienes comunes no renovables, la minería y los hidrocarburos.
Pero esta palabra cambió su significado en el contexto de las transformaciones neoliberales. Entonces hablamos de un nuevo extractivismo, que por supuesto que evoca la memoria del saqueo y la destrucción socioambiental que implicó ese extractivismo del oro y la plata, de la conquista y colonización de nuestra América, ¿no? Y también del régimen primario exportador bajo control oligárquico de fines del siglo XIX y principios del XX. Pero tiene novedades que tienen que ver con esta fase del capitalismo que llamamos neoliberalismo. Entonces, cuando hablamos de extractivismo, hablamos de este nuevo extractivismo, ¿no? Yo ahí marqué algunas de estas novedades. Por un lado, vinculado a este proceso de mercantilización ampliada de bienes comunes que caracteriza las transformaciones neoliberales y a lo que se llama la acumulación por despojo, ¿no? La importancia que tiene en este periodo del capitalismo esta forma de acumulación que no se basa en la apropiación de la plusvalía, sino en el despojo de bienes que son de diferentes maneras comunes o están fuera del mercado y se transforman en mercancía y eh, se despoja a las comunidades o a las sociedades de su disfrute. No pueden ser bienes sociales como los derechos laborales, la salud pública o la educación pública. En este caso hablamos de los bienes naturales. Hay otra característica que tiene que ver con el extractivismo, que es la reimposición de un pacto colonial imperial, ¿no? De los años 70 en adelante, desde el sur emergiendo como un factor central en la disputa del nuevo orden económico internacional entre fines de los 60 y 70 a la actualidad. Hay una reposición de la subordinación colonial imperial del sur, de la periferia, a las potencias hegemónicas, a los Estados Unidos. Esto tiene que ver con el extractivismo. El tercero es las innovaciones que vienen de la tercera revolución científico-tecnológica, ¿no? Porque este extractivismo utiliza todas las novedades y los cambios que impone, que permite la revolución científico-tecnológica, la soja transgénica o la megaminería o el fracking, para mencionar tres ejemplos, están a la vanguardia del uso de estas innovaciones. Y el último elemento es el contexto de potencial escasez o agotamiento de los bienes que hace que estos extractivismos neoliberales se desplieguen bajo la forma de la apropiación de un conjunto de bienes naturales que estaban por fuera de la explotación anterior, porque no era necesario en el contexto de abundancia la explotación de esos bienes. Claramente la megaminería, ¿no? Que trabaja sobre la apropiación de minerales en las capas superficiales de la tierra, no es la vieja minería del socavón, aquella que construyó la historia de Bolivia y que incluso significó la emergencia de un proletariado minero de extrema organización y que cumplió un papel central en la revolución del 52 y en las luchas posteriores en Bolivia. Esta megaminería trabaja sobre la... Más o menos, yo repaso porque son cosas que quizás conocemos, ¿no? Sobre la construcción de esto que ven ahí, que es el tajo, ¿no? Que es la utilización de las capas superficiales de la tierra, remueve grandes cantidades de tierra, utiliza sustancias tóxicas para separar de estos grandes volúmenes de tierra pequeñas cantidades de mineral, sobreutiliza el agua, produce una enorme contaminación de las fuentes hídricas, afecta al conjunto de la vida y de las economías locales. Bueno, esto es un poco sobreutiliza la energía, ¿no? Esto es un poco es esta megaminería de la que estamos hablando con estos efectos y estas consecuencias, ¿no? En el mismo sentido se puede hablar del agronegocio, ¿no? Ahí hay una filmina sobre la expansión del agronegocio en la Argentina, ¿no? También el agronegocio tiene impactos sociales y ambientales gravosos, tanto por el proceso de desplazamiento de las poblaciones en los territorios, genera poco empleo por el proceso de modernización y tecnificación del agro, implica un deterioro de los nutrientes del suelo y una afectación general de la vida bajo la forma del uso de las fumigaciones tóxicas, ¿no? Para sintetizar un poco estos efectos, ¿no? Que tiene estas modalidades que llamamos extractivismo. Y entonces ustedes ven que en esta rápida mención que yo estoy haciendo de diferentes formas, modalidades del extractivismo, la megaminería, el agronegocio, el fracking, las plantaciones industriales de árboles, para mencionar los monocultivos en general, para mencionar algunos. Se escucha un pitido, ¿no? Perdón. Para mencionar algunos casos, ¿no? Estamos ampliando la noción de extractivismo, porque ahora
en este nuevo extractivismo no solo hablamos de aquellos que son bienes no renovables, como puede ser la minería, los minerales o el petróleo y el gas, sino que hablamos de un conjunto de actividades que anteriormente no eran consideradas extractivas, como puede ser la actividad agrícola, incluso la actividad ganadera, ¿no? Pero que en las condiciones actuales de su realización, en términos del impacto socioambiental que tienen estas actividades, transforman lo que eran bienes renovables, la fertilidad de la tierra, la explotación agrícola, la Argentina como granero del mundo, en bienes no renovables, ¿no? Porque hay una amenaza eh, a diferentes dimensiones de la vida en los territorios donde se da estas formas de explotación de bienes comunes de la naturaleza. Bien, entonces tenemos una noción de extractivismo mucho más amplia que abarca un conjunto de actividades que antes no considerábamos extractivas. Incluso algunos autores ubican dentro de este extractivismo el turismo de lujo internacional, ¿no? Por los impactos socioambientales que tiene en el territorio y por la lógica de despojo que significan en términos de las hiperganancias de un conjunto muy selecto de empresas y vinculado a estos procesos de desigualación social, ¿no? Y concentración del ingreso a escala global que produjo el neoliberalismo. Este extractivismo, como yo lo estoy mencionando muy rápido, se da en el ámbito de lo que podríamos llamar cierta ruralidad, por supuesto, pero también se da en el ámbito urbano, y hay muchos autores que también hablan del extractivismo urbano, ¿no? Vinculado a estos procesos de gentrificación, desplazamiento de las poblaciones en los barrios, especulación inmobiliaria, ¿no? Muchas veces vinculados incluso a las hiperganancias que genera el extractivismo. La realidad de Rosario refleja un poco eso, e incluso a economías ilegales, como es el narcotráfico, ¿no? Y entonces hablamos también de una lógica de extractivismo urbano, y a este campo de ejemplos o actividades que yo estoy mencionando habría que agregar también las obras de infraestructura que supone los emprendimientos extractivistas, particularmente en términos del acceso a la energía. Son actividades que consumen enormes cuotas de energía. Piensen que la minera bajo la lumbrera en Catamarca consumía más de lo que consumía el resto de la provincia en términos de energía eléctrica para su funcionamiento, ¿no? Consumen enormes cantidades de agua. La megaminería se calcula que utiliza 1.200 litros de agua por segundo para poder separar de la tierra el mineral que se va a usar, y además requieren una serie de infraestructuras vinculadas al transporte, porque la mayoría de estos bienes se exportan, ¿no? Y entonces necesitan oleoductos, gasoductos, carreteras, puertos, represas en el caso de la generación de energía eléctrica. Hay un impacto de la infraestructura vinculada a estos extractivismos que también se considera dentro de las consecuencias nocivas que tienen estas actividades, tanto en el terreno ambiental como en el terreno social, tanto en el terreno local, en la lógica del despojo de las poblaciones locales, como también en el terreno nacional, con la lógica del saqueo que implica de bienes comunes que pertenecen a la sociedad y que son apropiados a bajo costo, casi sin pagar impuestos, y exportados sin ningún control en muchos de los casos. Bueno, nada, estoy tratando de dar un ejemplo, una visión así muy rápido de qué son estos que llamamos extractivismos o el modelo extractivo exportador. El extractivismo tiene su historia en Argentina. Perdón. Una definición de extractivismo que podemos tomar: no toda actividad que transforme el ambiente es extractivista. Yo quería hacer también esta distinción. Me parece que es muy importante, sobre todo en la discusión política y en la construcción de las resistencias al extractivismo. Hay actividades que transforman la naturaleza, incluso que pueden significar cierto deterioro del ambiente, de la naturaleza, que no son extractivas. Yo tomo acá la definición de Eduardo Budinas, ¿no? De este ecologista uruguayo que tiene tantos trabajos sobre el tema, y él, para delimitar la noción de extractivismo, se utiliza tres criterios. Por un lado, el volumen
de la explotación, o sea, la cantidad de mineral, pero también la cantidad de superficie en términos, por ejemplo, de la megaminería o del fracking, que movilizan un conjunto, una enorme cantidad de tierra para obtener escaso material, todo lo que se moviliza en términos de los territorios forma parte del volumen, la intensidad de la extracción, que habla del impacto socioambiental de la extracción y el destino de los bienes que se obtienen. Para Gudinas, y tomamos esta definición, extractivismo solo son aquellas actividades que tienen alto volumen, alta intensidad, o sea, alto impacto socioambiental, y el destino es fundamentalmente la exportación. Esos son los que llamamos extractivismo o actividades extractivas, ¿no? Bien, yo decía que el extractivismo tiene una historia particular en la Argentina. Sus orígenes está estrechamente vinculado con las transformaciones neoliberales, como yo traté de mencionar así muy rápidamente. Sus orígenes se remontan al proceso de transformaciones abierto en la Argentina con la dictadura militar del 76. Como resultado de los efectos de liberalización económica, el proceso de desindustrialización y reprimarización de la estructura productiva, crearon las bases, las primeras bases para el despliegue de esto que llamamos el modelo extractivo exportador. Hay otro segundo momento muy significativo, que es la década de los 90, bajo el menemismo y el consenso de Washington, donde se avanza con la privatización de las empresas. Recordemos que son sectores, en muchos casos, que desde la posguerra o un poco antes, en la experiencia argentina, habían estado bajo control o bajo una participación central de empresas de carácter estatal público. Y estas privatizaciones de las empresas abren la lógica de la intervención directa del capital privado, y del gran capital en el terreno de estas actividades extractivas, ¿no? Se da en esta década en las privatizaciones y por otro lado un proceso de cambios muy profundos en el terreno de la legislación, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la legislación de las inversiones mineras del menemismo, ¿no? Y lo que significó. Ahí no es casualidad que en este momento aparecen dos hechos muy significativos. La primera aprobación de la soja transgénica en 1996. Argentina es uno de los primeros países de experimentación de este tipo de cultivos. Y por otro lado, el comienzo de la actividad de la megaminera, la primer megaminera y una de las más importantes de América Latina, de Bajo la Lumbrera en Catamarca en 1997, ¿no? Hay otro segundo momento importante para el extractivismo, que es la década de los 2000, y que coincide con el gobierno del kirchnerismo a partir del 2003, y que en el marco del boom, del crecimiento del precio de estos bienes, mal llamados commodities en el mercado internacional, en el mercado mundial, hay un crecimiento y una expansión y una consolidación de las actividades extractivas. Crece la frontera del agronegocio, se desarrollan nuevos proyectos megamineros, se inicia incluso la explotación de vaca muerta y del fracking en la Argentina, para mencionar tres ejemplos, en una lógica de neodesarrollismo, ¿no? Donde se disputa una parte de las sobreganancias o de las rentas producidas por estas actividades para financiar el fisco, el sector público. Hay una clara y ofensiva extractivista a partir del 2015 con el gobierno de Macri, donde avanza en un proceso de liberalización, disminución de retenciones, promoción de estas actividades, que de alguna manera se continúa, aunque de diferente modo el gobierno de Alberto Fernández siguiente, y ciertamente nos encontramos hoy en un nuevo periodo de ofensiva extractivista, en esta cuestión que yo estoy planteando rápidamente, donde las olas neoliberales tienen una dimensión de ofensiva extractivista, y acá con el gobierno de Milei entramos en un nuevo periodo de ofensiva extractivista en nuestro país, que ciertamente cristaliza, entre otras cosas, en el llamado RIGI, pero que es mucho más amplio que el llamado RIGI, porque incluso se inicia en términos de medidas favorables a estas actividades antes de la sanción de la ley Bases,
Y no es ninguna sorpresa, porque la experiencia latinoamericana muestra con mucha claridad que son estas fracciones del poder económico, estas fracciones de la clase dominante, estas fracciones extractivistas, uno de los apoyos centrales de los gobiernos de las nuevas derechas y esto que algunos autores llaman el neofascismo. Recordemos el ejemplo de Bolsonaro en Brasil, donde parte del apoyo de Bolsonaro justamente está en la bancada y en las empresas vinculadas al agronegocio y la explotación maderera, ¿no? A las fracciones financieras, ¿no? Muy similar a la situación que se da en la Argentina hoy. O sea que no es ninguna novedad que las olas neoliberales y que el gobierno de Milei, de esta extrema derecha, esté estrechamente vinculado y sostenido por las fracciones extractivistas. Bien, entonces vamos a hablar un poquito, yo espero no haberme detenido mucho, pero podemos volver a todas estas cuestiones en el debate. Inés me planteó que tratara de hacer mi intervención en media hora y estoy tratando de cumplir con ese compromiso. Vamos a hablar un poquito específicamente de la ley Bases y este régimen de incentivo para grandes inversiones llamado RIGI, que es parte de la ley Bases, ¿no? Para pensar el tema del extractivismo, el extractivismo está presente en otros títulos de la ley Bases. Ciertamente el RIGI es una parte importante, ¿no? Pero no hay que olvidar que dentro de la ley Bases ahí están marcados, ¿no? Algunos de los títulos principales que abarca esta ley, que tiene 238 artículos, pero el tema de las privatizaciones, de la reforma del Estado y particularmente el título dedicado a la energía supuso un proceso de liberalización, ¿no? Del mercado energético, derogación de la lógica de autoabastecimiento, de la prioridad del autoabastecimiento que estaba fijada en la legislación anterior y en la liberalización de los precios, ¿no? Con una orientación fundamentalmente exportadora. O sea que hay otros elementos dentro de la ley Bases que tienen impacto en términos de estas actividades extractivas y el capítulo 6, que ahí está, yo copié un fragmento en la filmina, en la imagen que ustedes creo que ven, ¿no? Donde se refiere a la voluntad, la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en uniformizar la legislación ambiental, ¿no? Que tiene que ver también con uno de los objetivos de la ley y de la política del gobierno, que es una derogatoria de las legislaciones ambientales, de las conquistas que se alcanzaron en la última década, particularmente en el campo a nivel provincial, ¿no? Bueno, vamos a referirnos un poquito entonces con más detalle al RIGI, al régimen de incentivo para grandes inversiones, ¿no? El RIGI es ciertamente, como han dicho muchos, el corazón de la ley Bases por diferentes razones, incluso por la extensión. Son 12 capítulos, 65 artículos, representan el número de artículos más de un cuarto de los artículos que abarcan esta llamada ley Bases, ¿no? Yo ahí sistematicé algunas de las consideraciones que aparecen en el RIGI, ¿no? Se refiere fundamentalmente a la industria forestal, al turismo, a la infraestructura, a la minería, a la tecnología, a la siderurgia, a la energía, al petróleo y al gas, ¿no? Pero ciertamente las actividades centrales son las vinculadas al extractivismo, y se propone ofrecer una serie de beneficios, privilegios tendríamos que decir, aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios a aquellas inversiones en estos sectores que tengan como mínimo 200 millones de dólares y que al menos el 40% de esta inversión, que se puede prolongar durante varios años, sea realizada en los 2 primeros años, ¿no? Y pueden ser más, por supuesto, ¿no? Las principales cuestiones que legisla el RIGI están marcadas ahí,
¿sí? Otorga estabilidad fiscal, tributaria, cambiaria y jurídica por un periodo de 30 años a estas inversiones, a escala nacional, provincial y municipal. Reduce la alícuota del impuesto a las ganancias del 35 al 25 y permite desgravar inversiones, tanto en términos de ganancias como en IVA. Prácticamente la tributación nacional desaparece con estas concesiones. Obliga solo a la liquidación de las divisas obtenidas por la exportación en el mercado local en los primeros años, pero a partir del tercer o cuarto año, depende del tipo de inversión, ya el 100% son de libre disponibilidad para las empresas, ¿no? Las exportaciones quedan excluidas de todo derecho de exportación a partir del segundo o tercer año, o sea, no hay retenciones. Permite que las empresas importen máquinas o insumos sin pagar ningún arancel, ni priorizar proveedores locales, ni empleos locales, y asegura además la libre disponibilidad de divisas para estas importaciones. Incluye un arbitraje internacional para los litigios, que puede incluso adoptar al CIADI, ¿no? Con sede arbitral externa, fuera de la Argentina, y con árbitros que no son argentinos, por supuesto, ¿no? Hay un artículo en particular que asegura el acceso a los insumos necesarios para estos emprendimientos, incluso prohibiendo todo tipo de regulación que favorezca, priorice otras actividades. Y este artículo también puede ser interpretado como un artículo que asegure el agua, sobre todo en el exceso de consumo de agua que tienen estos emprendimientos en zonas semiáridas, en desmedro de las poblaciones locales, ¿no? Y es una legislación que, más allá de solicitar en algún artículo la adhesión provincial, es contradictoria, porque en otros parece imponerse sin necesidad de requerir la adhesión de los gobiernos provinciales, y se impone sobre toda legislación y todos tributos y todos los gravámenes que hayan regulado las provincias para estas actividades, ¿no? Bueno, por supuesto que hay otros detalles más que escapan a estas menciones, pero a grosso modo son las principales cuestiones que plantea esta legislación, ¿no? Que, como yo dije, son 30 años de seguridad jurídica, estabilidad impositiva, cambiaria y de comercio exterior, son beneficios en ganancias e IVA, libre disponibilidad de divisas para importar y exportar, nulo control de las operaciones, sin obligación de contratar mano de obra ni insumos nacionales, y una institucionalidad para los litigios externa, ¿no? Queda claro ya por la descripción que yo hice, la dimensión del saqueo y la afectación socioambiental que implica esta legislación, ¿no? Como algunos han llamado, recordando a Jauretche, ¿no? Se parece mucho a un estatuto legal del coloniaje, ¿no? Modelo siglo XXI. Yo quisiera hacer 3 comentarios más sobre el RIGI y sus implicaciones, si me permiten. Bueno, ahí hay una selección de los principales artículos, pero es lo que yo más o menos ya les comenté. Primer comentario. Se ha señalado, y con exactitud, de que el RIGI tiene un antecedente en esa ley de inversiones mineras sancionadas bajo el gobierno de Menem, que también le aseguraba a las megamineras una estabilidad impositiva y tributaria por 30 años y garantías en términos de derechos de propiedad. Y efectivamente hay muchas similitudes. Claro está, esto abarca un conjunto de actividades mucho mayor. O sea que la dimensión del saqueo y del impacto socioambiental es mucho más Primero, significativa. no, este sábado desde ya no. Videollamada muy difícil, a Leandro no le gusta. Así que no creo que lo Saúl, podamos hacer por videollamada. Saúl, si Eh, podés silenciarte, por favor, o alguien lo puede silenciar a Saúl. Muchísimas gracias. Gracias, Inés, y gracias, Saúl.
Bueno, el balance en términos de los impactos de esa legislación la conocemos ampliamente, ¿no? Catamarca, la provincia que albergó la primer megaminera que yo mencioné rápidamente bajo la lumbrera, no resolvió el problema de la pobreza, tiene uno de los índices peores en términos de distribución del ingreso, pobreza y indigencia, y buena parte de la población depende del empleo público, ¿no? Con más de una década de megaminería en Catamarca, ¿no? O sea, el impacto social y ambiental es enorme de estos emprendimientos. Pero hay una novedad que yo quisiera, tomando el título de este ciclo, ¿no? Que es continuidades y rupturas, algo así, continuidades y novedades. Hay una novedad en esta legislación, porque la lógica de la explotación del extractivismo bajo el consenso de Washington y el menemismo supuso, entre otras cosas, la reforma constitucional y el desplazamiento de la atribución de los bienes naturales del subsuelo a las provincias, ¿no? Este cambio, que fue un cambio muy significativo, implicaba construir mayores asimetrías en la negociación con las grandes empresas, en términos de gobiernos provinciales y en general empresas transnacionales de enorme porte, pero además implicaba darle un lugar a las provincias en la distribución de los beneficios de este extractivismo, incluso en la dinámica de las corrupciones que acompañan todas estas autorizaciones de emprendimientos extractivos. El RIGI modifica esta perspectiva, es una imposición del gobierno nacional sobre las provincias, ¿no? Y acá hay una tensión que la hemos visto en otros planos, ¿no? En el plano fiscal, en el plano del agua pública, en el plano del impacto del ajuste, una tensión entre nación y provincias que está ahí subyacente en esta legislación. Esta tensión nación y provincias, sobre todo a mí me interesa destacarla en relación con los movimientos de resistencia y alternativas, porque la lógica del despliegue del modelo extractivo exportador, particularmente en el periodo de su auge, a partir del año 2000, crecieron en la Argentina numerosas experiencias de resistencia y confrontación contra estos proyectos, ¿no? Ahí tienen una periodización o una propuesta de periodización de estas resistencias, es lo que están viendo en el PowerPoint, ¿no? Yo simplemente quiero mencionar, ¿no?, que esta historia comienza centralmente con la lucha en Esquel contra el proyecto megaminero de oro y otros bienes, que triunfa en el 2003 con la conquista del plebiscito. Se extiende a nivel nacional estas experiencias en resistencia a múltiples actividades extractivas y sobre todo alcanza una serie de éxitos provinciales muy significativos entre el 2007 y el 2014. ¿No? Recordemos que en 9 provincias, por supuesto no, en algunas ya se derogó, pero en 9 provincias en ese periodo se conquistaron legislaciones que prohibían la megaminería contaminante. En algunas provincias sigue vigente esta legislación, en Mendoza y en Chubut. Se sancionaron a nivel nacional la ley de bosques y la ley de glaciares, más allá de que la ley de bosques en general no se cumple, ¿no? Se obtuvieron otro tipo de conquistas, incluso más acá, ¿no? En el 2019 se prohibió el uso del glifosato en Chubut. En el 2023 se prohibió el uso del glifosato en Misiones, que empieza a regir a partir del 2025. En el 2021 se prohibió el proyecto de salmoneras en Tierra del Fuego. O sea, además de las conquistas de regulación de las fumigaciones tóxicas en muchos municipios y en muchos territorios. Quiero decir, surgió en la historia argentina una dinámica de conflictividad, de resistencia frente a estos proyectos extractivos con capacidad de obtener conquistas efectivas, ¿no? Y en esta breve enumeración que yo estoy haciendo, incluso con dinámicas de protestas muy importantes, como fueron los asos ambientales entre el 2019 y el 2022. Recordemos que frente a los intentos de derogación de las legislaciones que prohibían la megaminería contaminante en Chubut y en Mendoza, hubo explosiones provinciales, grandes movilizaciones, una dinámica de enorme conflictividad
que evitó o incluso reimpuso en el caso de Chubut la legislación que prohibía la megaminería, ¿no? Estos son los ASOS, otros ASOS, no los de los 60-70, sino los de los proyectos antiextractivistas, ¿no? De este periodo. Eso marca la potencia y la experiencia que tienen estos movimientos, ¿no? Y marca también un aprendizaje en términos de las características de estos conflictos y de estas convergencias, ¿no? Yo tampoco puedo detenerme mucho, pero acá aparecen en este ciclo de resistencias y luchas lo que se llaman habitualmente los movimientos socioterritoriales, campesinos, economía, agricultura familiar, pueblos originarios, pero están presentes con mucha fuerza los sindicatos, y sobre todo los sindicatos del sector público. Uno recorre las asambleas antimineras en la Argentina y está llena de maestros o de médicos o de enfermeras, ¿no? Incluso en algunos casos, claramente yo el que más conozco es el del Chubutazo, participaron sindicatos del sector privado en la dinámica de la protesta, ¿no? O sea, estamos en presencia de convergencias que pueden ser mucho más amplias de lo que habitualmente se llaman ambientalistas o movimientos territoriales, ¿no? Incluso, para no olvidarse también, en algunos casos el éxito de las protestas también se debió a la posibilidad de que un sector del poder económico provincial se resistiera a estas lógicas extractivistas porque afectan sus negocios, ¿no? Un poco es inentendible la prohibición de las salmoneras en Tierra del Fuego hace un poquito tiempo, sin dar cuenta del papel del turismo, de todas las empresas y las corporaciones del turismo que defienden el hábitat más o menos limpio y sano frente a otras lógicas extractivistas, ¿no? Y quizás podríamos discutir también en Mendoza esta tensión entre la industria vitivinícola y los proyectos megamineros, ¿no? Yo para dar cuenta de cuál es el territorio de las resistencias y los conflictos, incluso que a veces atraviesan a las fracciones del poder provincial. Bien, entonces creo que este es un tema, me parece importante para tener en cuenta y pensar los escenarios presentes y futuros, porque ya ha empezado este movimiento antiextractivista en las provincias a movilizarse y a plantear alternativas. La segunda cuestión que yo quería mencionar es el ataque al ambientalismo, ¿no? No está presente en el RIGI, pero estuvo presente y muy presente en los discursos presidenciales de los últimos meses, ¿no? Una identificación precisa del adversario que él llama el ambientalismo bobo, esta tensión, esta oposición entre progreso y cuidado ambiental, ¿no? Entre crecimiento económico y defensa del ambiente, ¿no? Que es una oposición falaz. Tampoco yo tengo mucho tiempo para detenerme, pero es importante tener en cuenta esto y todos los argumentos que se han construido en estos años para dar cuenta de la falacia de esta oposición. Yo ya mencioné algunos en términos de que estas actividades no garantizan el progreso, no garantizan el desarrollo, no garantizan una mejora de los índices sociales, no redistribuyen automáticamente. Pero por otro lado, también yo quisiera enfatizar ahora esta construcción de las identidades en términos de tratar de identificar a las resistencias y los cuestionamientos a estas políticas simplemente como ambientalistas, ¿no? Y acá hay otra construcción que tiene que ver con esta construcción de que los territorios donde se realizan los ciclos de acumulación más de mayores impactos sociales y ambientales son en general construidos como territorios vacíos, de pura naturaleza, ¿no? Vive poca gente, no importa el daño ambiental, es un daño colateral, ¿no? Lo social es como construido en términos de narrativa urbana, mientras que el ámbito de lo más rural o de las pequeñas localidades es construido como un terreno de pura... No es nuevo, ¿no? Ya sabemos y conocemos, la conquista del desierto estaba lleno de gente, ese desierto, ¿no? Lo que pasa es que no eran considerados humanos con con la plenitud que tiene esa concepción en el derecho liberal, ¿no? Pero acá se repite y se reitera, ¿no? De que hay una distinción entre sociedad y naturaleza, entre lo social y lo ambiental. Y yo creo que una de las
claves de la experiencia de las luchas pasadas y de las futuras es justamente construir una articulación entre lo social y lo ambiental, porque muchas veces esta decisión se proyecta al campo popular. Y muchas veces se intenta imponer en el campo popular esta diferencia entre resolver la cuestión social, resolver la emergencia social, resolver la cuestión de la pobreza y la indigencia a costa de sacrificar el ambiente y los territorios. Y es una falacia que debemos poder desarticular en nuestras intervenciones, ¿no? No se trata del progreso versus el retraso, ¿no? O el atraso, sino que se trata de la oposición entre las ganancias de pocos y las condiciones y las posibilidades de muchos. Esa es la contradicción que está planteada, ¿no? Es la contraposición entre proyectos societales distintos, ¿no? Y de alguna manera la experiencia de luchas en América Latina en relación a estas políticas extractivas que han cruzado toda la región en las últimas décadas, también han dado cuenta de la emergencia de no solo de resistencia, sino de alternativas, ¿no? Yo tampoco me puedo detener en eso, pero bueno, ¿no? La idea de la soberanía alimentaria y energética, la idea de la transición ecosocial, justicia ambiental y social, bien vivir o bien convivir, el giro biosocial. Hay un conjunto de alternativas, de horizontes y de alternativas concretas que han sido formuladas en relación a el rechazo a estas actividades extractivas. El último comentario, voy muy mal con el tiempo, ¿no, Inés? Pero discúlpenme. El último comentario que yo quiero hacer... Vas bárbaro, José, pero tranqui, no corras. Ya está. El último comentario que yo quiero hacer es... ¿por qué? ¿Por qué el RIGI? ¿No? ¿Por qué una dimensión del despojo y de la destrucción de la vida en los territorios de esta magnitud? ¿Sí? Y por supuesto que cuando nos formulamos estas preguntas hay alguna dimensión ideológica eh, o, en las decisiones de política gubernamental, ¿no? Claramente en el caso del gobierno actual y de Milei como presidente, su adscripción a la escuela austríaca de economía y particularmente a lo que se llama el anarcocapitalismo y particularmente a Rothbard y esta nueva derecha surgida en las usinas de los Estados Unidos, dan cuenta de una concepción que enfatiza el papel de los multimillonarios, de los empresarios, como los nuevos héroes, ¿no? Los héroes ya no son ni los médicos, ni los maestros, ni los trabajadores rurales o los que realizan tareas muy difíciles en condiciones extremas, ni los científicos, ¿no? Los héroes son los empresarios y particularmente los multimillonarios, ¿no? Hay una tradición ideológica acá, pero hay otro elemento también, ¿no? Que tiene que ver con la desesperación del gobierno de conseguir los dólares necesarios para sostener este modelo de ajuste permanente, ¿no? Hay una tensión al interior de la propia dinámica del plan económico que, incapaz de resolver bajo la forma de la deuda, porque nadie le presta a la Argentina en estas condiciones, intenta resolver bajo la lluvia de inversiones la dificultad de acceder a dólares suficientes para garantizar este proceso de ajuste, ¿no? Y de recesión continuada. Entonces son tensiones y contradicciones del modelo que los llevan a buscar con desesperación la llegada de inversiones de cualquier tipo mientras traigan dólares durante un periodo muy corto, porque el RIGI incluso solo permite de alguna manera capitalizar los dólares que vienen para las inversiones en el mercado local de cambios en los primeros años de gestión de la inversión. Luego ya están liberados, ¿no? Pero son estos primeros, es una apuesta desesperada y absolutamente, por supuesto, colonial, cipaya y saqueadora, ¿no? Pero tiene que ver con las contradicciones propias del modelo, ¿no? Claro, lo de la lluvia de inversiones lo podemos relacionar muy directamente con lo que fue el gobierno de Macri, que también esperaban los brotes verdes y la lluvia de inversiones, ¿no? Alguien decía... Hegel decía, y Marx lo corrige, que la historia se repite una vez como tragedia y otra vez como farsa. Bueno, acá la tragedia sigue, quizás es más trágico que lo anterior, pero ciertamente también es más farsesco, ¿no?
Y también sabemos que las olas neoliberales en la Argentina, más allá del costo social y productivo que tuvieron, terminaron en unas enormes crisis, ¿no? Casi catastróficas, ¿no? La primera en una guerra, la segunda en el 2001, la tercera en un endeudamiento y un ciclo inflacionario. Se están tratando de hacer más rápido y más profundo lo que antes se hizo más lento y con más concesiones. Es muy probable que esto termine de la misma manera catastrófica, quizás más rápida, que lo que fue antes. Este escenario no es no es un escenario para tranquilizarse tampoco, pero me parece que es un escenario que también incentiva la importancia de la construcción de propuestas para intervenir en esa crisis, ¿no? De alternativas y de fuerza colectiva para intervenir en esa crisis. Bueno, dejo por acá y gracias por la paciencia. Gracias a vos, José, muchísimas gracias por todo lo que trajiste. Hay un montón de cuestiones para conversar. Seguramente quieren tomar la palabra alguien de los compañeros y compañeras que que están escuchando. Así que yo dejo abierto para las reflexiones y el debate. Muchísimas gracias, José. No, gracias a vos y a todos. Claudia, ¿vos querías tomar la palabra? Claudia Albornoz. Willy Fernández Melo levantó la mano. Willy, adelante. Sí, perdón, ¿se escucha? Sí. Vale. En principio, mi saludo a todos ustedes, a la Argentina. Yo he vivido en Argentina, tuve el privilegio de tener como asesor al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Hoy estoy residiendo en un pueblo en España, un pueblo cercano a Toledo. Bien, dos cositas simples. En el extractivismo a nivel de Latinoamérica tiene que ser nombrado como neoliberalismo extractivista. Actualmente solamente los países de África hablan de neoliberalismo extractivista. El resto de países de América Latina, por ejemplo, hablan simplemente del neoliberalismo. Por eso es importante la charla que ha dado el compañero, si se me permite usar ese término. Lo que él ha descrito es exactamente lo que sucede en Perú, pero 10 veces peor. Y quizás mucho más de peor. Decía dos cositas. El neoliberalismo extractivista tiene como uno de sus rasgos principales la venta con el nombre commodities a nivel internacional, y lo más importante, estos productos que se extraen de la tierra, etcétera, o de la agroindustria inclusive, al venderse como commodities, tienen un precio internacional que fluctúa, y estas fluctuaciones perjudican enormemente a las poblaciones. En el caso del Perú, de la minería se le da un canon a las comunidades, y cuando los minerales bajan de precio, ese canon hasta desaparece, y hay muchas comunidades que viven del canon, y cuando los precios bajan, y al no tener canon, ser muy fluctuante, pues las comunidades no tienen cómo desarrollarse. Finalmente, le decía, yo soy peruano. En Perú, el neoliberalismo extractivista, que es el más criminal, la parte más criminal del neoliberalismo, porque como lo ha descrito el ponente, tiene todas las leyes a su favor, y las que no están a su favor las violan sin que pase absolutamente nada. En Perú, por ejemplo, hay empresas extractivistas que no solamente gozan de la legislación, sino que hay otra legislación por la cual le permite al Estado tener que devolverle dinero que no han pagado las empresas mineras, por ejemplo. En la Constitución peruana se blinda al extractivismo con los famosos contratos ley. En Perú han muerto miles de personas en los últimos 20 o 30 años por el extractivismo. No me extiendo más, felicito al ponente, ha hecho una exposición muy buena, y creo que la han grabado, y a mí me gustaría
escucharla y después reproducirla. Eso es todo, muchas gracias. Buenas noches acá. Bueno, acá ya son las 12 de la noche. Gracias, ¿eh? Gracias, Willy, gracias por estar ahí escuchando y conectado a las 12 de la noche. Sí, la vamos a circular a la charla para que la podamos circular para las personas que no pudieron conectarse. Está Cerón con la mano levantada y después le damos Sí. la palabra a José. Cerón, cuando quieras. Cerón, ¿vos querías decir algo? No sé si me escucha. ¿Me escuchás? Ah, sí, sí, soy yo. Perdón. Sí, Pues está abreviado mi nombre, Sergio Onofrio. Bueno, sí, yo lo que quería, primero un saludo a José, lo conozco, es maravillosa persona, no solamente maravilloso investigador y académico. Yo le agregaría nomás que por eso en estos años se han desarrollado políticas de criminalización y judicialización de los luchadores socioambientales. Creo que en muchas provincias estamos siendo judicializados, han tratado de meternos terror para que no salgamos a la calle. Yo hablo desde Mendoza, ¿no? Con todo esto, lo que han logrado el capital es llegar a una nueva libertad de acción para intervenir. Y lo que nos quieren someter a que pensemos que hay un único camino. Y no es así. Hay infinidad de ejemplos de pueblos que han luchado, que le han impuesto el extractivismo y que queda como un único camino aceptar a la minera. Y no es así. En el caso de Mendoza, por no meterme en otras provincias, desde que salió la ley 7722 que le pone algún freno o regulación a la minería metalífera, lo que han hecho todos los años es cambiar la estrategia. Entonces, dicen que la quieren modificar, que la quieren superar, nos dicen bueno, que cada departamento son 18 en Mendoza, definen si quiere o no quiere, pero van buscando distintas estrategias. Con el RIGI, lo que hacen no es quitar la 7722, pero como pasa a nivel nacional, es como pasan por arriba, o sea, ya pasa a otro nivel de definiciones. Entonces, bueno, nos obliga a volver a pensar en otras estrategias. Y finalmente lo que quería decir era que en el caso de los movimientos socioambientales, yo pertenezco a la Asamblea Popular por el Agua, los pueblos pequeños, a diferencia de los grandes sindicatos que empezaron en las grandes ciudades, empiezan por los lugares más chiquititos. Los lugares más chiquititos se hacen conocidos por la movilización y así se van extendiendo a otro y a otro y a otro y así llegan a los pueblos más grandes. Así que esa ha sido la estrategia que venimos teniendo, porque viajar a Buenos Aires nos es totalmente imposible para que sea significativo. Bueno, muchísimas gracias. Después aportaré más si se puede. yo estaba pensando en lo que decía José de los pueblos chiquitos y de los lugares más chicos y esta diferenciación que quieren hacer entre sociedad y naturaleza. Me acordaba de Alberdi con su frase gobernar es poblar, por ejemplo, ¿no? Como si acá no hubiera habido pobladores originarios. Y pensaba también cuando él hablaba de, digamos, la prensa que se le hace al RIGI para que no nos pongamos en contra, todos los gobernadores que fueron adhiriéndose al RIGI, de Jujuy, de Chubut, de Río Negro, todos hablan de el progreso y de la generación de puestos de trabajo.
Y también le quería preguntar a José, antes de darle la palabra a Claudia Baigorria, si es que hay alguna legislación adentro del RIGI o alguna cláusula dentro del RIGI que diga que el agua va a ser, digamos, destinada a estos proyectos en desmedro de la utilización para la ciudadanía, que me parece también interesante esto, y que es algo que me parece que estaban planteando las comunidades originarias de Jujuy. Te respondo rápido, Inés. Bueno, agradecerle al compañero de Perú. Efectivamente, el extractivismo tiene una realidad nuestra americana y por eso también el ciclo de resistencias y de movimientos se extendió a lo largo y ancho de nuestra región. Y a Sergio, ¿cómo andás? Y efectivamente, el tema de la represión, yo me lo salteé, está buenísimo, ¿sí? Yo siempre recuerdo el pasaje ese de Marx, donde analiza la acumulación originaria, que son fenómenos muy parecidos a los que vivimos nosotros ahora con este extractivismo. Eso, la conquista y colonización de América Latina, y donde él dice con mucha claridad, ¿no? En este tipo de acumulación, la violencia es la potencia económica. O sea, se necesita la violencia para garantizar la acumulación. Y efectivamente el ciclo del extractivismo está atravesado por la violencia, digamos, ¿no? Por la represión, incluso por el asesinato de activistas socioambientales, sobre todo en otras partes, en Argentina no tanto, también, activistas, sobre todo campesinos en el norte, pero en otros lugares de América Latina mucho más. Con respecto a lo que decía Ine, no hay ninguna mención específica al agua. ¿Sí? Lo que sí hay un artículo en donde dice que no se puede, algo así, ¿no? Que no se puede establecer ninguna regulación respecto del acceso a los insumos necesarios para el funcionamiento de estas actividades que privilegie otro actor en desmedro de las inversiones que están dentro del RIGI. Eso sí dice, y eso podría interpretarse, no solamente porque tiene otras derivaciones, sobre todo aquellos que privilegian industria local sobre manufactura local versus manufactura importada, bueno, pero el compre nacional, todas esas regulaciones, pero podría interpretarse en relación al agua, ¿no? En el sentido de que no podría privilegiarse el acceso al agua a las poblaciones en desmedro de lo que requieren estas industrias para funcionar. Y no está lejos de lo que es la normativa que impulsan las agencias internacionales y las grandes corporaciones a nivel global en relación al agua, que es la idea de toda una legislación de reservorios de agua para sostener estas actividades extractivas. Esto es una discusión y si ustedes quieren, un plan que se promueve a nivel internacional y que acá en la Argentina, en parte el RIGI, pero también en parte con la presencia de Mekorot, de la empresa israelí, en muchas provincias de la Argentina, en relación a la planificación del uso de agua, está avanzando esta idea del control de las fuentes de agua en beneficio de estas actividades extractivas. Bueno, gravísimo, gravísimo. Le damos la palabra a Claudia, la saludamos y también le damos la bienvenida otra vez. Claudia es secretaria de formación de la CONADU Histórica y es secretaria general de la CTA de Santa Fe, y después seguimos con las manitos levantadas. Hola, gracias Inés. Bueno, felicitaciones José. No sé si te acordás de mí, pero te conozco hace un montón de años, desde los tiempos del ALCA y anteriores también, en aquellos espacios donde dialogábamos estos temas que tenía que ver con que la deuda no era con nosotros y nosotras, sino que la deuda es con todo la deuda no es nuestra, sino que la deuda es con todo el pueblo. Y en esto, sumando lo que vos mencionabas, también menciono, y que la guerra por el agua ha tenido no solamente presos, perseguidos, también asesinatos, vos mencionabas,
me recuerda la lucha de la compañera Berta Cáceres, precisamente asesinada en el marco de la defensa ambiental, de la defensa del río Hualcarque, y bueno, que se da con todos los bienes comunes que tenemos como humanidad, ¿no? Se da también en el Medio Oriente y en otros lugares por el petróleo, se da por el agua, básicamente, que es real, que vale más que el oro. Pero en esto la pregunta va un poquito apuntalada a lo siguiente, y aprovecho a despedirme porque tengo una reunión de Conodo Histórico y estamos en paro docente universitario y medio atravesada por esas cuestiones. Pero me refiero al papel de las universidades también, ¿no? Que es un tema que siempre me desvela bastante, y vos sos un académico también, y en esto hemos tenido pequeños mojones de avances o de cátedras libres, nunca la transversalización de las currículas con temas tan importantes como este, ¿no? El género, como tantos otros también, para terminar con estas desigualdades y estas opresiones. Pero las universidades adhirieron a lo que es la ley Yolanda en su momento, creo que hace 2 años o no me acuerdo cuánto tiempo hace, pero no se ha logrado instalar como una ley de formación que se tome desde los consejos académicos o desde las gestiones universitarias, ¿no? Entonces creo que ahí también podemos tener un espacio de laburo interesante, porque yo creo que todas estas cosas, más allá de que todo hay que trasladarlo luego al territorio, y coincido 100% con lo que han dicho los compañeros y compañeras, que quienes más defienden son las poblaciones, los pueblos pequeños, los pueblos chiquitos, las comunidades originarias, y los grupos ambientalistas, los grupos ecologistas, el ecofeminismo, pero de pronto los ámbitos de la academia terminan después mirando más a las multinacionales que combatimos desde los espacios ambientalistas, que, bueno, es el capitalismo, no hay otra cuestión, pero en todo caso me parece que sería a lo mejor un ámbito interesante de trabajo que no deberíamos abandonar o resignar, ¿no? Porque es parte de los territorios en disputa. Me quedo acá nomás. Y vuelvo a felicitarte y después también a pedir el video para poder trabajarlo. Bueno, está Santiago y Mercedes. No sé si hay alguna otra manito o alguien que haya pedido la palabra en el chat. No sé si Fer y Viole me ayudan con eso, a ver si alguien más quiere decir algo. Sí, está Santiago, Mercedes, Willy, y creo que y Francisco con el micrófono abierto, no sé si quiere decir algo. No, lo que pasa es que mi mamá quedaba levantada ahí. Entonces, Santiago o Mercedes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Santiago, soy parte de la corriente clasista y combativa, uno de los procesados por la lucha del año pasado bueno, a Claudia, que estuvo por acá, me conoce, ahora no puedo activar la cámara, perdón, no sé qué le pasa a la compu. Pero bueno, me parece que es muy interesante la charla para tomarla acá, como decía el compañero José, ya acá el gobierno provincial ya firmó la empresa un convenio para el tema de recuperación de aguas con la empresa israelí. Me parece que es muy bueno que se tome de nuevo esta iniciativa y no se deje de tomar, porque yo me acuerdo en el 2000 y pico acá con la mina de Andangalá se armaron en el norte unas reuniones muy grandes que eran a favor de la ecología y en contra de la minería. Hicimos uno de los encuentros eso en Ledesma por el tema de la empresa contaminante también, pero eso quedó después con los gobiernos y algunas leyes aprobadas que flexibilizaron, si quieren, o pusieron algunas condiciones a las mineras. Eso se dejó de lado y se priorizaron otras cosas. Pero lo que me parece importante tener en cuenta de que el capitalismo, sea neoliberal o
sea neocolonialismo, que eso lo dice. El capitalismo viene por el extractivismo de todo, me parece, y ese extractivismo es contra los sectores del pueblo, los sectores que viven en el territorio, ¿no? Y eso lo demostraron con la represión acá en Jujuy. Desde el principio acá la multisectorial y los pueblos originarios denunciaron el tema de que el principal proyecto de modificación de la reforma constitucional era para el saqueo del litio. Jujuy es la capital de la minería a nivel nacional en estos momentos. Bueno, no sé, hace 4 años la nombraron. Pero aparte de eso, están haciendo ahora cateos de extractivismo de cobre y de otros minerales, de oro, qué sé yo, de plata, pero cobre principalmente, para que sea el complemento perfecto para las baterías de litio, ¿no? Es el principal productor de litio en este momento, con el 75% de la producción de litio, que hace carbonato de litio, donde se exporta a China, Australia, Japón y, bueno, y Estados Unidos. Deja ganancias maravillosas y viene de cajón para las políticas que tiene Milei para adelante. Pero me parece que hay un antes con todo esto, que es el tema de cómo nos posicionamos con respecto a la ley minera, que avaló primero todo esto, dejándole a las provincias, ¿no?, que ellos regulen la minería y que solamente haya un 3%, por ejemplo, de impuestos, ya era un regalo, y ahora, por ejemplo, en Jujuy pasó al 0,4%, y con la ley del RIGI, peor todavía. Lo gracioso de esto, me parece que es, que no es gracioso en realidad porque nos están saqueando, y esto que decían de las comunidades, que decía Inés, que también plantearon el tema del agua, por ejemplo, cómo trabajan con las comunidades. En esta investigación, bueno, que dice José, o la exposición, me parece que muy interesante plantear esto, porque, por ejemplo, en una de los lugares de Salinas Grande, hay una de la parte de la comunidad que ya aceptó el extractivismo del litio. Y eso es gravísimo, porque después de la represión y la lucha que se dio, que aprueben y acepten las comunidades que haya extractivismo, primero que en un momento se dio nada de sacar litio, ¿no? Eso cambió, en un momento dijo, bueno, si es en favor de las comunidades y con la conciencia de las comunidades y cuidando el medio ambiente, y mientras sea para el beneficio de las comunidades, está bien ver cómo se regula eso, pero ahora cooptaron a una de las comunidades, y eso es muy grave, porque son las que están en territorio, y son las que están defendiendo el territorio, y están defendiendo el agua. Y me parece que es un punto central de decir, bueno, cómo desde este espacio, de distintos espacios, pasa a ser uno de los centros de las peleas contra Milei, el tema de la ecología, el tema de la defensa de la tierra, de la ecología, la defensa de la tierra y el territorio, y eso me parece que es central. Después, bueno, justo el compañero de Perú plantea la represión, acá nos metieron causa por todos lados, nos reprimieron, bueno, y seguimos en los procesos judiciales. Y lo gracioso decía que Morales mete primero la reforma constitucional, ahora la ley del RIGI, la ley de base con el RIGI adentro. Pero lo peor es que él arma una empresa con la mujer que es para cateo minero. O sea, vienen negociando esto que saltó de que tenían contradicciones Milei y Morales, termina en realidad en la nada por el tema de que van al negocio, ¿no? Van a hacer un negocio los dos y chao, se olvidó la gente del pueblo. Y me parece que en esto, priorizar el tema para golpear las políticas extractivistas y del gobierno de Milei, es muy importante tomar lo ecológico. Están las comunidades del Chaco peleando en este momento, son comunidades impenetrables, que están acampando hace, ya creo que son 13 días, y es también defender el monte chaqueño, defender el agua de las cordilleras, defender la soberanía nacional con el Paraná, y me parece que está buena la charla y bueno, y que se siga haciendo, pero me parece que tenemos que ir a algo mayor, ¿no? Lo podemos planificar desde la CTA o desde los que estamos interesados,
pero me parece que es sumamente importante para golpear las políticas que tiene la derecha esta que viene creciendo en varios lugares, ¿no? Bueno, el compañero de Perú, lo que hicieron con Castillo es terrible y no se ve a ninguno de los otros sectores hablar. Así que bueno, eso, gracias y muy buena la iniciativa. Bueno, hola a todos. Yo soy de acá de la ciudad de Buenos Aires. Si bien me preocupa todos los problemas ambientales, pero específicamente el extractivismo urbano, ¿no? Que acá el gran problema que tenemos es la sobreedificación, los negocios inmobiliarios. Yo vivo, por ejemplo, en el barrio de Saavedra, acá a 2 cuadras pasa un arroyo entubado, que en el 2013 se inundó, o sea, era un río directamente, y se murieron 6 personas. Este, lo que quisiera saber, porque estoy participando en una comisión ambiental en una asamblea en el barrio, si conocen de alguna organización así ambiental que en la ciudad de Buenos Aires se ocupe específicamente de esto, esté trabajando este tema, pues yo empecé hace poco con esto, ¿no? Si saben y me pueden pasar algún dato para contactarme con ellos. Bueno, nada más que eso quería. Gracias. Gracias, Mercedes, y gracias, Santiago. Mercedes, yo conozco, te puedo pasar, es de acá la compañera es de la CTA, es ingeniera hidráulica, justamente se llama Eva Kutsovitis, y ella está, digamos, trabaja con el tema del extractivismo urbano, así que después te puedo pasar el contacto. Gra de la biblioteca, bienvenida, yo creo que ibas a decir algo también en relación a esto, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por el aporte de José. Me parece súper importante discutir en este momento donde estamos en plena campaña de recolección de firmas para la anulación del DNU. Me parece que necesitamos muchas más herramientas para seguir desilvanando todo lo que significa esta ley criminal, porque no le podemos llamar de otra manera, este decreto. Y no es un decreto, es una ley. Y una cosa para la compañera, hay un espacio donde también está Eva, que se llama Intercuencas, que es un espacio de distintas asambleas, básicamente de capital y conurbano bonaerense. Así que eso también se puede después acercar ese aporte para que se contacte. Yo quería aportar una cosita chiquita, porque hace unos días se presentó un libro acá en CTA del juez Rosansky, que se llamaba de Hitler a Milei, no sé si alguno estuvo, pero aportaba ahí algunos elementos también del RIGI que me parecería que sería bueno tenerlos presentes en relación a la violación que el RIGI hace a la seguridad jurídica y que realmente lo vuelve anticonstitucional. En cuanto a, por ejemplo, en el caso de que viola la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, por el articulado que tiene, donde, bueno, pone al RIGI por encima del Estado básicamente, y por cosas que dijo José básicamente también, del blanqueo, la posibilidad de blanqueo, de no poder intervenir jurídicamente después de la implementación, ni siquiera con leyes posteriores. Eso me parece que es gravísimo y que nos condena, además de ser territorios y poblaciones de sacrificio y bienes de sacrificio, nos condena también a tener que sostenerlo durante muchísimos años. Bueno, era solamente un pequeño aporte que me parecía como un elemento más al diagnóstico. Gracias. Gracias, Graciela. Y me quedé muy, muy preocupada por lo que dijo Santiago de las comunidades de Salinas Grandes, porque es ahí en las Salinas Grandes donde está, entiendo, digamos, el lugar donde se va a explotar el litio.
Así que eso, bueno, un poco decías vos, José, en tu exposición, que también tenemos que trabajar en contra de las campañas comunicacionales y culturales que hacen que estas cosas sean posibles, ¿no? No sé si, José, vos querés agregar algo de todo lo que se estuvo diciendo. Muy breve, Inés. Ya se fue, pero dejarle mis saludos a Claudia, eh, que nos cruzamos de vuelta, un gusto verla. Eh, y retomar lo que ella decía de las universidades, yo comparto que es muy importante. La universidad pública ha estado tensionada o cruzada, si ustedes quieren, por estos temas. Había una legislación que le otorgaba una parte de la tributación de las mineras para el funcionamiento de de las universidades. Eso supuso movimientos muy importantes en muchas universidades de rechazo y se logró en muchas universidades rechazar y vetar esa contribución. Creo que esas son las luces y las sombras, ¿no? Las carreras de agronomía están más vinculadas al agronegocio y quizás otras tradiciones, otras carreras tienen un pensamiento crítico, pero en el contexto actual me parece que es central la posibilidad de establecer un puente, una articulación entre las universidades y el sistema científico. Y las comunidades y la lucha contra el extractivismo, que ha funcionado, que ha estado ahí, ¿no? Con las contribuciones de científicos muy comprometidos, pero que hay que profundizar, ciertamente. Gracias al testimonio de Santiago, a lo de Mercedes y bueno, y a lo que mencionaba Graciela, que efectivamente hay algunos juristas que dicen que se puede reclamar la inconstitucionalidad de la ley. Es un trámite complejo, pero bueno, habilita también un escenario en relación al tema de la tramitación judicial respecto de la posibilidad de aplicar la legislación, ¿no? No es un escenario que tampoco hay que descartar. Entre las conquistas, recientemente se logró, por lo menos legalmente, paralizar los desmontes en el Chaco, ¿no? Con una resolución judicial temporaria presentada por comunidades y abogados ambientalistas, ¿no? Buenísimo, buenísimo, José. No sé si hay alguien más que quiera agregar algo. Ahí Machuca dejé el nombre de la ingeniera hidráulica. Ahí Sergio, ahora no te digo Macerón, te digo Sergio. Adelante, Sergio. Está silenciado, Sergio. Hola. Sí, quería decir que parte de esta avanzada hace que vienen a modificar todo. Los tipos han probado tirar leyes, han probado varias cosas y siempre se las damos vuelta, como en el 2019, que fue una lucha muy importante. Les recomiendo, si pueden ver la película Ham, Historia del Agua de Mendoza. Es muy buena y muestra toda la lucha de todo el pueblo de Mendoza, que fuimos todo el pueblo de Mendoza. Pero bueno, ahora lo que están tratando de modificar es el Código de Agua. ¿Por qué? Porque a la ley de aguas de Mendoza, que en una época fue de avanzada, cuando surgió en 1884, ponía prioridades. Por ejemplo, decía que primero era para consumo humano, después para agricultura, después para ganadería, después para industria y último para minería. Entonces, esa ley se transforma en un obstáculo para la explotación. Por eso están viendo de modificar, que en caso que una industria lo necesite, que lo pueda hacer. Otra cosa que han modificado ahora es que antes, con la 7722, tenían que presentar por la legislatura de Mendoza cada proyecto. Entonces ahora se pueden presentar todos juntos, como si todas las mineras fueran iguales. Entonces sale como por un tubo, ¿no? Y por otro lado, todo esto está enraizado porque se habla de un nuevo código de agua, pero no nombran a Mecorot, que es Mendoza es una de las empresas que firmó con Mecorot, y Mecorot va a ser quien gestione todo el agua.
y ya sabemos cómo funciona Mekorot en Israel, ¿no? Que es parte del apartheid hacia Gaza, hacia los palestinos en el pueblo en esos pueblos, en esos territorios. Así que bueno, contra eso estamos, cada vez tenemos más cosas que enfrentar, pero no le vamos a aflojar. Gracias. ¿Alguna otra compañera o compañero que quiera tomar la palabra? Veo que hay compañeros y compañeras de todo el país, de Misiones, de Chubut, bueno, de Mendoza, de provincia de Buenos Aires, de Jujuy. Es buenísimo que estemos todos juntos y todas juntas acá. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Bueno, mientras, a ver si alguien quiere tomar la palabra y si no, ya vamos dando cierre. Me gustaría retomar algo que dijo José, de que estas luchas son transversales a muchas organizaciones, que no están formadas solamente por ambientalistas, que obviamente es súper importante su presencia, sino que están los trabajadores estatales, docentes, como decía José, de la salud, universitarios. Y la CTA está llevando adelante la campaña contra el DNU, que Graciela contaba. Hoy se juntaron firmas en el Congreso y bajaron o salieron del Congreso muchos diputados y diputadas de distintos partidos políticos para sumarse a esta campaña. Así que desde la CTA se está luchando desde los distintos lugares y ámbitos que tiene la central para que el DNU pueda frenarse o pueda darse de baja, porque entendemos, como dice José, que el RIGI es como el corazón del DNU, y por todo lo que dijo José, sabemos que vienen por todo, y que no solo no se va a poder frenar desde el punto de vista legal a estos inversores que vienen a saquear, sino que pasa lo contrario, como contaba el compañero de Jujuy, se nos judicializa a nosotros, ¿no? A los movimientos sociales y territoriales. Es como todo al revés, todo patas para arriba. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Viole, Fer, que son mis compañeros de Idearios desde el Sur, que estamos llevando adelante este ciclo de charlas con ellos, con Violeta Godoy y con Fermina Rosena, a quienes saludo y agradezco un montón, y feliz de estar con ellos trabajando. No sé si ellos quieren decir algo. Y bueno, y agradecer también a Betty, que es la que sostiene lo técnico para que podamos estar reunidos hoy acá y reunidas. Hola, yo quería hablar de Misiones. Hola Graciela, bienvenida. Bienvenida. ¿Qué tal? Mira, nosotros acá en Misiones tenemos varias luchas, digamos, que estamos llevando adelante desde siempre, desde la CTA. Por un lado, el problema del agua. Nosotros estamos sobre el acuífero Guaraní, la Reserva Mundial de Agua, pero tenemos el 30% de nuestro territorio con pinos que están secando los arroyos, ¿sí? Y esa es una lucha que tenemos desde siempre. Ya antes, fíjate cómo hicieron toda una... a ver, ustedes recordarán lo que es la doctrina Monroe, ¿no es cierto? De 200 años de doctrina Monroe. Bueno, yo estoy por cumplir 70 años, y cuando tenía 10 años aparecieron haciendo toda una propaganda para plantar pinos. 10 años después aparecen las pasteras, ¿sí? Y juntamente con las pasteras, la Facultad de Ingeniería Forestal, que ¿qué enseña? No a cuidar los bosques nativos, sino a plantar. Que este pino es plaga nacional en los países del norte, en Europa, porque absorbe demasiado agua y va secando los arroyos. Ellos ya pasaron por esto. Bueno, acá no les interesa. Después tenemos el agua privada en la época de Menem, la época de Puerta, que primero dieron a una empresa privada. Bueno, hoy están los sionistas genocidas de los palestinos como dueños de nuestra agua en Posadas, en Misiones, ¿sí? Entonces, esto es gravísimo. Y por otro lado tenemos las 3 pasteras que están sobre el río Paraná, contaminando, porque varias veces fuimos a filmar, nos metimos con los compañeros papeleros,
entramos a las empresas, la contaminación que hacen en la costa del Paraná, y es el agua que toma todo el litoral. Todas las capitales del litoral, las 6 ciudades grandes, tomamos esa agua y hasta Buenos Aires llega, digamos, ¿no? Entonces, y por otro lado, tenemos también otra contaminación terrible, que son los agrotóxicos, y ahora la provincia firmó 5 años más para que se siga plantando tabaco, fumigando la hierba, el té, con agrotóxicos, que nosotros ya con la Facultad de Humanidades en el año 1993 hicimos una filmación recorriendo el Aristóbulo del Valle, que en Misiones tiene toda una sierra en el medio y los arroyos van al Paraná y al río Uruguay, de un lado y del otro, ¿no? Bueno, fuimos a esta localidad porque 2 o 3 familias de las que plantaban tabaco tenían niños con malformaciones, con tumores cerebrales, con labio leporino y con leucemia, ¿sí? 2 años después tuve a mi hija, yo vivo en la ciudad, hacemos todo orgánico, tenemos huerta, quintal, bueno, pero compramos en la Feria Franca y un vecino planta tabaco o fumiga la hierba, el té, porque ya no carpen, ya no saca los yuyos carpiendo, digamos, entonces le pasan veneno. Yo no me salvé, digamos, porque vivo en Posadas. Y en ese momento, estamos hablando del año 96, 1996, el 60% de los niños que llegaban con cáncer al hospital Garraham eran de Misiones, ¿sí? Hoy es más, en Misiones es más fácil que una persona tenga cáncer, que tenga gripe o tenga cualquier otra enfermedad, ¿sí? Y seguimos contaminando. Entonces, nos preocupa muchísimo. Y después, para cerrar, digamos, porque hay mucho más para hablar, cómo esta empresa que es Arauco, antes era Alto Paraná y bueno, fue cambiando nombres y ahora es Arauco, esta multinacional, cómo va desplazando a los pequeños y medianos productores de sus tierras. Hace poco quemaron 3 viviendas porque querían seguir avanzando, ¿sí? De pequeños color, y también los pueblos originarios son desplazados para seguir plantando pino. Así que esa es la realidad de Misiones, y con eso estamos luchando distintas organizaciones ambientalistas, desde la CTA, de distintos lugares. Bueno, así como cada uno tiene su problemática, acá tenemos bastante problemas con el cuidado de la madre tierra, ¿no? Bueno, Gracias, Graciela. Fer, perdón. sí, no, yo más que nada leer algunos comentarios que estaban ahí en el chat y agregar algún detalle. Ahí Matías Brizuela dice, muy importante lo expuesto, queda para el debate dentro de nuestra organización en la provincia para difundir, compartir el saqueo que están haciendo y reactivar las luchas históricas de las provincias del NOA y demás regiones. Saludos, bueno, se despide. Después Machuca. Gracias compañeros y Sesoane por el diagnóstico del extractivismo y el reconocimiento del posible sujeto federal argentino de resistencia al extractivismo. Reconozco la participación de los compañeros en la misma línea de informe de Sesoane. Muy bien, les escribo desde La Matanza como docente y sociólogo. Sebane, está hablando de José. Sí, perdón. Muy bien, les escribo desde La Matanza como docente y sociólogo de SUTEBA Matanza con la lucha contra el SEAMSE y el CARE en el segundo cordón industrial del conurbano bonaerense, 2,5 millones de habitantes, 500.000 alumnos y 25.000 docentes con mucha recepción de población excluida, hermanos de clase. Yo como un detalle por ahí para agregar, me parece muy rescatable que se haya generado un espacio donde se puedan venir a encontrar un montón de experiencias de lucha, de experiencias no solamente donde nos pongamos a deprimir por la triste situación, no solamente política, sino también del impacto del extractivismo en nuestra cotidianidad, que no solo afecta a la ruralidad, sino también todos los aspectos de nuestra vida están atravesados por un extractivismo que cada vez es más es medular en nuestra forma de vida, ¿no? Y me parece muy piola como van surgiendo todas estas experiencias de organización, los
los pedidos, ¿no? Para incorporación a algún espacio o a otro. Y nada, te agradezco, José, por haber venido. Me parece que el encuentro estuvo muy bueno. Hay cuestiones que también me parece que espacios de formación que son necesarios para conocer qué es el RII, porque por ahí hablamos, pero no sabemos muy bien en concreto qué es lo que implica. Eh, y bueno, y eso. Y por ahí también invitarlos, todavía estamos trabajando, ¿no? Pero va a salir uno de los dossiers que estamos trabajando con Inés y Viole sobre Marta Maffei, que tiene un aspecto de su vida y su lucha que es referida muy importante hacia el ambientalismo y la lucha por los derechos ambientales, ¿no? Y eso, ese breve comentario nomás. Gracias, Fer. Sí, después les pasamos la invitación de Marta. José es el que hizo el prólogo del el libro sobre Marta, porque, bueno, como han podido ver, es especialista en el tema de extractivismos y luchas populares. Ahí nos deja un comentario Nelly de Chubut, que yo no sé, Nelly, no te veo, pero no sé si vos querés contar algo de la experiencia de Chubut, que es tan cercana en el tiempo y fue tan poderosa y nos sigue como alumbrando el camino. No sé, Nelly, si querés contar algo. No sé si me escuchan. Te escuchamos, Nelly, sí. Hola Inés, hola. Sí, bueno, acá Chubut tiene una historia muy larga en contra de la megaminería desde el 2002 más o menos, o sea, más de 20 años. Wow. La cosa que acá en la provincia lo último que sucedió fue en el año 2022 me parece que fue, o 2021, fines del 2021, que se había votado el extractivismo así encubiertamente y bueno, se quemó la casa de gobierno, ¿no? Toda la población salió, lo que nunca nos imaginábamos, desde las asambleas y desde las organizaciones que peleamos contra el extractivismo, nunca pensamos que podía llegar a suceder eso, siempre soñábamos con ser miles en las calles y la verdad que cuando llegó ese punto extremo sucedió. El pueblo no quiere la megaminería, no quiere el extractivismo y no quiere que se contamine el único río acá en Chubut, ¿no? El río que tenemos. Y ahora lo último es esto del RIGI, que la semana pasada se aprobó en la legislatura de Chubut la adhesión al RIGI con una cláusula mentirosa que dice que no se toca la 5001, que es la ley que prohíbe la megaminería de cielo abierto con uso de tóxicos. Pero sabemos que desde Nación pueden intervenir igualmente, o sea, es una engaña pichanga como hacen siempre, y lamentablemente estaban compañeras y compañeros ahí en legislatura, que fueron fichados, que los acusan de haberle pegado a la hija, o no sé, o amedrentado a la hija de uno de los diputados, así que otra vez hay compañeras y compañeros judicializados, como lo hubo siempre en cada movilización. Es una historia acá en Chubut que no para y que, bueno, que igualmente la gente no deja de salir a la calle, no deja de poner sus banderas en las ventanas de sus casas diciendo no es no, no a la megaminería, el agua vale más que el oro, ¿no? Como que las consignas están en cada auto de la provincia, en cada casa y en cada pueblo, porque la provincia es muy extensa y hay pueblos pequeños que también se han manifestado. Yo vivo en una zona costera, ahora con el puerto que se quiere poner ahí en Sierra Grande, afectaría a todo nuestro territorio, ya que es la zona donde hay diversidad de fauna en el mar, y bueno, es ese proyecto Vaca Muerta Sur, que sacarían toda la producción por el puerto ahí en Sierra Grande, con un puerto flotante, o sea que unas condiciones tremendas las que quieren
imponer ahí. Ya el gobierno de Río Negro ya cerró con eso, ya está aprobado. La vez que fue el análisis del impacto, digamos, que iba a haber, que había como que era abierto, no dejaron pasar a las personas de las asambleas, hubo también tironeos. Bueno, lo que decían cuando entré de esto, ¿no? De que sin violencia no pueden imponer esto. Así que la violencia está a la orden del día, la judicialización también, y en Chubut seguimos esa lucha que parece que es de nunca acabar, ¿no? Y generación tras generación se sigue luchando acá en Chubut. Gracias, Inés, por darme la palabra. No, gracias a vos, Nelly, por contarnos y compartir la lucha que siguen dando en el pueblo de Chubut. Bueno, compañeros y compañeras, yo creo que, no sé si Sí, José si quiere me agregar algo permite. más. Yo Willy, también dale, quería adelante. una cosita antes de cerrar. Sí. Sí, vamos. ¿Tengo la palabra? Vale. ¿Se me escucha, verdad? Vale. A ver, solamente decirles por qué las transnacionales profundizan el extractivismo. Actualmente el oro blanco se llama litio. Para fabricar una batería de litio se necesitan 8 kilos de carbonato de litio. Esos 8 kilos de carbonato de litio cuestan $420, que también implica otro insumo como cadmio, cobre, etc. Entonces, estos insumos no pasan de los $700. ¿Y saben cuánto cuesta una batería de litio? Entre 14 y 16 mil dólares. Cuesta incluso más que el mismo motor del coche. Entonces, el negocio para las transnacionales es el extractivismo para llevarlo a sus empresas y fabricar las baterías. No nos olvidemos que el año 2030-35, Europa, China y Estados Unidos ya no van a permitir los coches de gasolina o gasoil, sino van a ser coches eléctricos. Estados Unidos posiblemente lo va a prolongar un poquito más hasta el 35. Entonces, ahorita la lucha es por quién logra la minería de litio. Elon Musk, que es el dueño de la empresa Tesla, la más grande empresa a nivel mundial que fabrica baterías de litio, financió el golpe de Estado en Bolivia por el litio. Posiblemente ha financiado el golpe de Estado en Perú. Y él abiertamente dice que si necesita otros métodos para conseguir el litio, o sea, sin pelos en la lengua está dispuesto a hacerlo. ¿Eso qué significa? Que las transnacionales les importa muy y mucho que sigamos siendo países extractivistas. Bolivia dio la clarinada con el gobierno de Evo Morales y empezaron a fabricar baterías de litio y coches eléctricos. Por eso es que lo sacaron Evo Morales y por eso es que no quieren las transnacionales que Evo vuelva al poder. Gracias. Nada más. Gracias, Willy. Gra. Sí, yo quiero decir una cosita. No sé si este es el espacio que ustedes proponen desde el IEF, pero me parecería importantísimo poder articular toda la cantidad de luchas que se están dando, de los que estamos presentes y de la cantidad de gente que hay a nivel del país. Me parecería súper importante hacer un relevamiento para poder articular esas luchas y poder ver, por un lado, las estrategias de resistencia que fueron tomando, en algunos casos que han podido hacer incorporaciones judiciales y legislativas que por ahí pueden servir en alguno de los lugares que podamos todavía filtrar este RIGI, si es que fuera posible, o por lo menos para resistirlo, porque tenemos todo el derecho si nos están condenando a muerte, tenemos todo el derecho a defendernos, ¿no? Y también para poder ser fuente y apoyo en el caso de las judicializaciones, que también amplificar colabora y ayuda mucho. Eso por un lado, y no sé si excede este espacio.
pero sí hay algo que puedo decir desde mi rol de gestora de la información, y es que circularon muchos materiales, se mencionaron muchas películas, y para nosotros eso sería súper importante también, poder hacer un relevamiento que nos permita, porque necesitamos para combatir esto diagnóstico, masa crítica y salir a hablar con muchos otros, con más elementos. Y creo que cada uno de los territorios que ha dado una lucha, verlo desde lo concreto, es la forma más clara de poder convencer y explicar realmente los alcances de esto tan feroz, ¿no? Tan criminal. Bueno, y muchísimas gracias siempre. Hasta luego. Sí, buenísimo, Gra, lo que decís, de recolectar todo lo que acá se dijo y ponerlo a recircular está buenísimo. Y también lo que decís del alcance de las luchas y de las resistencias también está bueno, también acopiarlo, digamos, y también compartirlo. Hay un compañero que dejó saludos desde Tierra del Fuego, Hugo Aranes, de Río Negro, que se conectó más tarde por cuestiones laborales, que también está luchando ahí en su región contra el oleoducto, el fracking y la minería del oro y de la plata. Mercedes Justo dice Viaje a los pueblos fumigados, una película de Pino Solanas, un documental. Y saluda también docente del Partido de la Matanza. Agradezco por este espacio de formación. Bueno, vamos cerrando, si les parece, súper rico el encuentro. Les agradezco un montón la presencia a todos y a todas, y las experiencias y la lucha y el compromiso que pusieron para estar hoy acá. Y a José, sobre todo, por la claridad de tu exposición, José, súper necesaria, súper necesario saber qué es el RIGI para poder luchar contra él y todo lo que nos contaste. Así que lo vamos a compartir cuando tengamos la grabación ya pasada a YouTube. Gracias, José, y gracias a todos y a todas. No, gracias a ustedes y gracias a las compañeras y compañeros por los testimonios que son enormemente ricos. Creo que aprendemos todos de todos, ¿no? Es así. Totalmente. Bueno, gracias. Muchas Viole, Fer, gracias. no sé si quieren agregar algo. Si no, No, eso, agradecer y avisar que la clase, que la charla va a estar grabada y va a subirse al campus, así que había un par de comentarios ahí que pedían que quede la grabación, y sí, va a quedar en el campus subido, y lo haremos circular también para quienes no estén en el campus. Una buenísimo. cosita quería decir. Sí, Sergio. Nosotros desde las asambleas de Mendoza veíamos que, a diferencia del 2019, todos los palos que hizo el gobierno costaba levantar la cabeza. Entonces costaba y cuesta. Entonces empezamos a ver una política para empezar a movilizar. Empezamos a hacer pequeñas marchas en distintos lados, así, y ahora, hace 2 semanas, armamos 10 festivales en simultáneo en defensa del agua. Entonces, con esas cosas, la idea es recuperar la confianza para no dejar de luchar. Bueno, eso solo le quería decir, y que hay varias redes más que están funcionando por Pecoró, por el agua, por lo que sea. Bueno, chao, me encantó. Después te llamo, ¿Cuándo, José. Sergio? ¿Cuándo son los festivales? Ya pasaron, fueron el 3 de ya está. agosto. Son 3 festivales. Este es el 3 de agosto, el otro va a ser en septiembre y el otro va a ser a fin de año. Está buenísimo para ir hasta Mendoza. También dentro de poco está el encuentro plurinacional el encuentro de mujeres y diversidades en Jujuy, que también vienen luchando un montón. Justo hoy se hizo una conferencia de prensa, un montón contra los extractivismos.
Bueno, si Y no tenemos más, sí. sumo un pequeñito, porque hablamos de las resistencias a las políticas extractivistas. Esas resistencias no son conservadoras, son de defensa, ¿no? O sea, defienden la vida de las comunidades en el territorio. Hay una defensa de un modo de vida ahí, ¿no? Pero además, en el marco de las resistencias se gestan también proyectos alternativos. Creo que eso tampoco hay que dejarlo de lado, digamos. No es solo la negación a la ofensiva neoliberal, sino también es la posibilidad de proponer alternativas de cambio, y ahora que se mencionan un poco así, ¿no? De transición ecosocial. ¿No? También de estas luchas, de estos movimientos, de estas comunidades y de estas organizaciones surgen propuestas de una transición ecosocial, de vivir distinto, ¿no? Para vivir mejor. Bueno, Totalmente. El campo popular tiene proyectos también. chao No compañeros, solo un gusto, nos vemos, chao, chao. buenísimo, buenísimo, y nos seguimos viendo en los próximos encuentros. Gracias. Totalmente. Chao. Chao, gracias. A vos también, chao. Chao, chao, muchas gracias. Compañeros. Chao, gracias.